Muy buenos días, mi nombre es Angie Nicole Carrillo Céspedes y hoy les voy a presentar todo tipo de información sobre el modelo OSI o Open System Interconnection. Así bien, comencemos. En esta portada voy a presentarme a mí y a mi compañero. Yo soy Angie Nicole Carrillo Céspedes y mi compañero Oscar John Carmona Arias. Ambos somos estudiantes de Ingeniería Multimedia en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD. Y le presentaremos este video a la tutora Sonia Consuelo Barahona. Empecemos en primer lugar con la capa física. La capa física es la primera capa y es la que se encarga de todo tipo de trabajos que tienen que ver con el almacenamiento, ser una vía de transporte, codificar dígitos binarios a señales de comunicación, ser la topología, las conexiones de la computadora y en general el medio físico de transferencia. Estos medios intermediarios se dividen en tres partes. Existen los medios de alambres de cobre, de fibra óptica y de medio inalámbrico. Así que pueden imaginarse la capa física como una carretera en la que transita toda la información. Viendo más a fondo el funcionamiento de la capa física, nos enteramos que en esta carretera se transmiten todo tipo de patrones. En el cable de cobre los patrones van a ser de pulsos eléctricos. En la carretera de la fibra óptica los pulsos serán con patrones de luz. Y por último, en la parte de la vía inalámbrica, los impulsos y los patrones serán en transmisiones electromagnéticas, transmisiones de radio. De esta forma, cada camino del cable de cobre, de la fibra y el inalámbrico va a tener una serie de particularidades y estándares básicos. Tienen propiedades físicas y eléctricas, propiedades mecánicas, los bits se codifican y representan en señales y las señales de información tienen control. Esas son las cuatro cosas básicas que cada una de las partes que hay aquí, de las vías del cable de cobre, la fibra y el medio inalámbrico deben tener para ser un medio que transporte, que sea la vía de transporte de las señales y tramas de información. Viendo mayor profundidad cada una de las vías, podemos primero ver el alambre de cobre. El alambre de cobre tiene varios estándares como su tipo de cableado, el ancho de banda, los conectores, diagramas de pines y códigos y distancia máxima. Algo esencial que tenemos que conocer del alambre de cobre es que se divide en tres tipos de alambres. El cable de par trenzado no blindado, que es un cable de par, como podemos ver, trenzado alrededor en sí, son 4 pares, y estos son recubiertos con un plástico. Luego está el cable de par trenzado blindado, que antes de ser recubierto con un plástico, es cubierto con un papel metálico, que garantiza un mayor blindaje y protección a los 4 pares. Por esto se llama cable de par trenzado blindado. Y por último está el cable coaxial, que es uno de los más conocidos, que es un cable que circula en el centro de un cable envuelto y aislado con un blindaje de cobre. Esos son los tres tipos de alambres de cobre y cada uno tiene los estándares en los cuales el ancho de banda, los pines, la distancia máxima de los medios son capaces de transportar información a una estimada buena conexión y rendimiento. Los medios inalámbricos, por otro lado, son los dispositivos que transmiten la información a través de señales electromagnéticas. Así que esta vía en la que se transmiten este dispositivo intermediario es un poco más fluctuoso a sufrir de interferencias y distorsiones, debido a que señales incluso de un microondas o de una nevera pueden distorsionarlas. Por eso no hay que poner el router del Wi-Fi cerca a otros dispositivos electrónicos. El medio inalámbrico es un medio algo sensible a las interferencias. Por otro lado, el mejor medio de todos es la fibra óptica. La fibra óptica tiene varias partes delicadas cada una, en las cuales hay recubiertos de hilos de fibra, de buffer, de capas aislantes, armaduras y recubrimientos exteriores. Además de esto, las fibras están hechas de plástico o vidrio para poder impulsar la luz y transportar la información a gran velocidad. Esto genera que sean costosas y de un gran cuidado, pues pueden ser sensibles a cualquier tipo de movimiento brusco, etc. Pero, aunque pueden ser costosas y cuidadosas, tienen todo tipo de beneficios. Por ejemplo, no conducen electricidad como en el caso del cable de cobre y no tienen interferencias mayores como en el caso
de los medios inalámbricos. En general, la fibra óptica es uno de los mejores medios a un gran costo, pero que es, sin embargo, una gran inversión. Continuando con las tramas, tenemos que conocer a mayor profundidad qué es ella. Imaginemos que es el carro dentro de una carretera. Cada trama de información tiene bits, que serían los pasajeros dentro del carro. Entonces, este carro tiene que tener una señal de inicio y una señal de final, por lo cual hay un patrón específico al inicio que se llama patrón único de señalización, que está tanto en la parte del comienzo como en la parte del final. Y la capa física se encarga de ayudar en la labor de señalización, para que estas tramas no se confundan ni haya algún desorden en el intercambio de información. Entonces, esta información puede además ser simbolizada y señalizada mediante codificaciones y señalizaciones. La codificación Manchester es una de las más usadas y esta dice que si hay un voltaje bajo y sube a uno alto, es un bit. Esto a través de un tiempo de bit. Y si estamos en un voltaje alto y baja, es un cero de bit. Y de esta forma es como indica la codificación Manchester las señales de transmisión de cada uno de los bits a través del tiempo. Y de esta forma es que se señalan sus inicios y finales. Por otro lado, la señalización Manchester no trabaja en tiempos de bits, sino en general en el estado del voltaje. Por ejemplo, un nivel de voltaje alto indica un 1 lógico y un nivel de voltaje bajo indica un 0 lógico. Así que en general la señalización NRZ funciona a través de los cambios de amplitud, frecuencia y fase. No en el tiempo, sino en si está arriba o abajo, en palabras más coloquiales. Entonces podemos saber que el transporte de datos se hace a través de los medios como el cobre, la fibra óptica, lo inalámbrico. Ya sabemos que esta transferencia es de tramas y las tramas contienen bits, pero también debemos conocer las distintas velocidades de envío. Está el ancho de banda, que es la medida de kilobits por segundo o megabits por segundo, y entonces cuantifica la información entregada. Por otro lado, el rendimiento es más específico en cuanto a si esta transferencia está siendo interrumpida por algún tráfico de datos y otros dispositivos conectados en la red. Entonces, cuánto tiempo en general va a tomar transferir la información. La capacidad de transferencia útil se centra en si los datos que son entregados, que son descargados o enviados, pueden ser utilizados de forma inmediata. Así que en general la capacidad de transferencia útil mide, como dice su nombre, qué tan útil se vuelve la información apenas llega. Esto es en la capa física. Pasando a la capa de enlace de datos encontramos lo siguiente. La capa de enlace de datos se encarga de controlar el flujo como si fuera, imaginemos, un semáforo en una carretera. Entonces ofrece servicios con o sin conexión, se encarga del entramado, se encarga también del control de errores y del control de flujo. Tenemos, por ejemplo, el protocolo HDLS, que se encarga del control del flujo. Tenemos el modo normal de respuesta, que es donde hay un maestro y un esclavo. El maestro ordena a su esclavo o esclavos un comando y ellos responden enviando otro. Así que es un comando y respuesta, comando y respuesta. Si el maestro no dice nada, el esclavo no responde. En cambio, el modo equilibrado asincrónico no tiene alguna jerarquía. Cualquiera puede comandar y responder. Si uno no comanda, el otro puede comandar. Así que esto es viceversa. Tenemos también la solución de errores. Hay distintas soluciones de errores. Por ejemplo, cuando hay errores de tipo ráfaga, podemos arreglarlos mediante la redundancia cíclica, que es una comprobación mediante códigos polinomiales. Por otro lado, existe la detección de errores por bits de paridad. Este se usa cuando hay errores de un solo bit. Entonces, por ejemplo, a medida del bloque, medimos el bloque de bits. Si hay un bloque par, vale 0. Si hay un bloque de bits impar, vale 1. Y se basa en la técnica de cálculo XOR. Entonces, es como una especie de pensamiento lógico matemático en el momento que hay que cuantificar mediante sí, no, entonces y otro tipo de comandos.
A partir de estos tipos de errores que vimos, podemos concluir que hay errores individuales y errores de ráfaga. Los errores individuales son cuando un bit es enviado de forma incorrecta y los errores de ráfaga son cuando una serie de bits son enviados de forma incorrecta, desde el inicio del error hasta el final. Continuando con el entramado, como esta es una especialidad de la capa de enlace de datos, miremos a continuación cómo son las banderas de inicio. Las banderas de inicio y de final son un patrón específico, como ya sabemos, pero además de esto, hay otra parte en el entramado y es los bits de relleno. Los bits de relleno funcionan de manera que cada 5 series de unos hay un 0 que los separa, y estos luego son interpretados por el receptor y borrados para que no cambien nada de la información. Son bits de relleno para indicar cierto grupo de unos y así no confundir la información y que falte un uno o sobre otro. Los servicios en conexión son los que se encargan de enviar información cuando no hay una conexión a red. Entonces, este tipo de emisión envía el paquete, pero no sabe si ya llegó al receptor, si ya el receptor puede leer el paquete o si está presente, por lo que no hay una fiabilidad. No se puede confirmar que se hayan enviado de forma correcta y tampoco hay un control de error. Mientras que el receptor no sabe cuándo llegará. En general, en este servicio sin conexión, no hay un establecimiento de inicio y fin. Cada trama funciona de forma independiente, como carros en una carretera, van cada uno a su forma. En cambio, con un servicio con conexión es más controlado, hay un control de errores, por lo cual es como si hubieran semáforos presentes. Hay protocolos orientados que establecen tres fases: el establecimiento de la conexión, la transmisión y la finalización. En este proceso hay un control de flujo y un control de errores, así que si hay una capa perdida, puede retransmitirse; si hay una capa duplicada, se puede descartar. Esta es en general en la capa de enlace de datos. Luego sigue la capa de red. En la capa de red podemos ver que se centra más en el trabajo entre hosts, es decir, entre el receptor y el emisor, o los receptores, o los emisores incluso. La función principal de esa capa es encargarse del envío de la información en el menor tiempo posible, por lo que a veces puede haber errores a la hora de recuperar o retransmitir paquetes no entregados o corruptos, ya que esta capa de red se encarga de la velocidad, no de la fiabilidad. Los procesos básicos se dividen en cuatro. En la capa de red primero ocurre el direccionamiento, que es cuando se pone el host que va a enviar la información y el host que va a recibirla. Solo estas direcciones, es algo más básico. Luego está el encapsulamiento. Se empaquetan todas las direcciones de los hosts o host con sus IPs, con el dispositivo, con las propiedades, todo tipo de información sobre de qué tratan estos paquetes. Y luego es encapsulado. El enrutamiento se encarga de que el router elige la ruta más veloz para llegar a el destino final, sin ningún tipo de desvío o interrupción, pero con la velocidad más rápida posible. El desencapsulamiento es cuando el host examina la dirección, es como un correo, examina que la carta sea para él, y cuando confirma que sí es la dirección, abre la cápsula y obtiene la información. Luego está el protocolo IP. El protocolo IP es las direcciones. Este protocolo no es fiable, no a que sea algo peligroso, sino a que no es confiable debido a que no se pueden recuperar o retransmitir archivos. Opera independientemente del medio intermediario y puede comunicarse por cables de forma eléctrica, por señales de óptica, por señales inalámbricas, etc. Actualmente está la versión de IPv6, aunque lo más usada es el IPv4, es la identificadora de la red. La división de hosts, entonces, en una red puede crear subredes. Las divisiones pueden ser de agrupaciones geográficas. Por ejemplo, agrupar en una oficina, la parte de la oficina del norte tiene acceso a una subred, la oficina del este tiene otra, la oficina del sur tiene otra subred, etc. También puede ser por propósitos. Por ejemplo, nuevamente con una empresa, el grupo de marketing va a tener acceso a algunas tareas específicas, algunas herramientas y softwares, así que ellos tienen una subred.
Al contrario, los de administración y finanzas van a tener otra subred especializada para ellos y así sucesivamente. Cada uno tiene una red de acuerdo a sus propósitos. La agrupación por propiedad es una más centralizada en la red principal que controla el acceso de cada una de las subredes a distintas informaciones. Es una base organizacional. La utilidad de crear división de host y subredes es que mejora el rendimiento, hace más segura la red y de esta forma hay una administración más controlada y eficaz. Entonces, lo que ocurre ya dentro de una red o subred es el envío de paquetes IP. Ya sabemos que los paquetes IP son las direcciones con distintas codificaciones y entonces cada uno tiene su propia IP. Lo que sucede a la hora del envío en una subred, por ejemplo, es que se envía la información y llega hasta el router. El router verificará cuál de los que están dentro de la subred tiene la dirección. Entonces, si alguien se le envía por error, es inmediatamente devuelta y se vuelve en la búsqueda de la persona a la cual sí le pertenece el paquete. Una vez se encuentra la dirección y se sabe de cuál es el destinario del paquete, se envía e inicia lo que ya conocemos como desencapsulamiento. Esta es en general la capa de red. Ahora continuaremos con la de transporte, la capa de sesión, de presentación y aplicación con mi compañero Oscar Carmona. Cordial saludo, estimados y compañeros de curso. Mi nombre es Oscar León Carmonares, estudiante del programa de Ingeniería Multimedia en el curso de Informática y Redes. El día de hoy vamos a explicar lo referente al modelo de interconexión de sistemas abiertos, el cual se refiere a las diferentes capas, las 7 capas que tiene, la cual facilita la intercomunicación entre, entre los diferentes sistemas con sus diferentes protocolos. Entonces, en este caso, aquí ya tenemos la capa de transporte, que era responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre los dispositivos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable de rearmar los segmentos y reconstruir cada uno de ellos que la capa de la sesión pueda consumir. La capa de transporte es también la responsable del control de flujo y control de errores. Entonces, acá en este gráfico se aprecia, pues, básicamente que lo que hace esa capa de transporte es recolectar, por decir así, esas piezas de información para que después sean ensambladas en una sola parte y cuenta con unos protocolos. Entonces tenemos el protocolo TCP, el cual nos garantiza la entrega del mensaje, y también tenemos un protocolo UDP que es más rápido pero no nos garantiza la entrega de ese mensaje en esa capa. Ahora continuamos a la capa de sesión. La capa de sesión es la responsable de establecer y terminar la conexión entre los hosts. Ella es la que inicia y sincroniza a los hosts. Además, realiza el establecimiento de sesiones. Esta capa también brinda cierto soporte en los registros del log y la realización de las tareas de seguridad. Recibe los paquetes y revisa su contenido. Su función es recibir esa información y revisar qué trae. Eh, Como la capa de sesión solo es responsable de establecer la conexión entre los hosts, el manejo de datos es responsabilidad de la siguiente capa. La capa de sesión también sincroniza la transferencia de datos utilizando puntos de control. Esos puntos de control son los que, digamos, el sistema adopta por si hay en, una interrupción en la transferencia de datos, pues no se tenga que volver a iniciar desde cero la transferencia de datos, sino que continúa hasta donde haya llegado el punto de control. Aquí tenemos una descripción gráfica de lo que sería, pues, más o menos el funcionamiento. La estación de trabajo envía una petición al servidor
y el servidor, después de analizar el paquete de información, su contenido, pues accede a la petición de ese servidor. Tenemos unos servicios, tenemos un servicio de control de diálogo que puede ser simultáneo en dos sentidos, eh, el full duplex y el half duplex, el agrupamiento, el flujo de datos que se puede marcar para definir grupos de datos y la recuperación. Esta capa puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre los puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir los datos desde el último punto de comprobación, lo que hablábamos eh, de los puntos, de los puntos de control, que nos sirven para retomar, digamos, la transferencia de datos. Ahora pasamos a la capa de presentación. La capa es la responsable de preparar los datos para que se pueda usar la capa aplicación. En otras palabras, hace que los datos se preparen para el consumo por las aplicaciones. Es responsable de la traducción, el cifrado y la comprensión de datos. Dos dispositivos de comunicación se conectan entre sí, podrían estar usando diferentes métodos de codificación. Es responsable de traducir los datos entrantes en la sintaxis que la capa de aplicación dispositivo receptor pueda comprender. Entonces, claro que esta capa lo que hace es descifrar esos datos para poder que sean accesibles y después sean pasados a nuestra siguiente capa. Entonces, digamos que una de sus principales funciones es la decodificación. Aquí vamos a ver las funciones. Entonces, definir el formato de datos que se va a intercambiar entre las aplicaciones y ofrecer un conjunto de servicios de transformación de datos. Definir la sintaxis, utilizar entre las entidades de la aplicación y proporcionar los medios para, que, para la selección y modificación de la presentación utilizada, de la representación utilizada. Codificar los datos en modo estándar, enteros, reales, caracteres y realizar funciones de comprensión de cifrado de datos. Pasamos a nuestra última capa, que sería la capa de aplicación, que es la única que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software como navegadores web, clientes de correo electrónico, dependen de la capa aplicación para iniciar las comunicaciones. Debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación, más bien la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Los protocolos de la capa de aplicación incluyen los protocolos HTTP y también los SMTP, que son los protocolos simples para transferencia de correo electrónico. Eh, Aquí tenemos una explicación básica también de lo que es, digamos, esta capa, la capa de aplicación, en la cual, digamos, un sitio web le requiere información o le requiere información a esta capa y pues la capa envía el contenido requerido en el formato obviamente requerido por el sitio web. Aquí tenemos unas funciones de esta capa de aplicación y son la compartición de recursos y redireccionamiento de dispositivos, el acceso remoto a archivos, acceso remoto a impresoras, comunicación entre procesos, administración de red, servicios de directorio, mensajería electrónica, terminales virtuales. Como ya lo hablamos en esta capa, pues están los protocolos de la mensajería electrónica o digamos que en el caso del acceso remoto a impresoras, cuando tú estás en un sitio web y quieres imprimir algo, eh, tienes la opción de imprimirlo a una de las impresoras remotas que estén disponibles en la red. Eh, ya sería el fin de de las capas. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado este video y hayan aprendido un poco más sobre las 7 capas del modelo OSI.
Muchas gracias. Esta es la bibliografía de los datos que usamos en el transcurso de esta presentación.